Francesa. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular. Existen muchas causas por las cuales la Revolución Francesa fue hecha la Revolución Francesa, pero hablaremos de tres principales causas: las causas políticas, sociales y económicas. Comenzaremos con las causas políticas: los abusos y atropellos por parte de la monarquía hacia el pueblo, la falta de libertad individual, la falta de conciencia y, por supuesto, la desigualdad. Ya que estamos hablando de desigualdad, pasemos a las causas sociales. La sociedad existente no contaba con los mismos privilegios y mucho menos, los franceses no conocían la palabra igualdad. La sociedad francesa se dividía en tres estados. El primer estado era el clero, el cual se dividía en alto y bajo clero. El alto clero era dueño de grandes riquezas, y con grandes riquezas hay muchos privilegios, algunos de los cuales era que estaba exonerado el pago de impuesto. ¿A quién no le gustaría estar exonerado el pago de impuesto? Y poseía grandes extensiones de tierra. El bajo clero era de modesta condición, ejercía su misión en la provincia y estaba mucho más ligado al pueblo, así como también parte de este clero apoyaba el proceso de la Revolución Francesa. El segundo estado era la nobleza. Está dividido en dos, otra vez: la gran nobleza y la pequeña nobleza. La gran nobleza abusaba de la pequeña nobleza, como siempre. Pero la gran nobleza era poseedora de enormes riquezas, enormes. No es justo llamarla enormes. Infinidad de riquezas. Y ya, eso es todo. Poseía muchas riquezas, infinidad de riquezas. Y la pequeña nobleza que residía en provincia no era de vastos recursos. Debemos aclarar, tenía recursos, pero no muchos, no tantos como la gran nobleza. El tercer estado, o también llamado estado llano, era el resto de la población, la cual carecía de privilegios y de sus principales derechos, lo cual es muy injusto, pero de él solamente la burguesía, que estaba conformada por industriales, comerciantes y profesionales, podía darse una buena situación económica. Pero debemos saber qué situación económica estaba en Francia para decir qué situación económica tenían nuestros queridos burgueses. Así que pasemos a las causas económicas. El ingreso del país estaba, ¿cómo llamarlo?, descansaba sobre el tercer estado, o sea, el estado llano. Este estaba encargado del comercio, de todo, de la agricultura. Y después de todo eso, la riqueza del país se encontraba monopolizada en los dos primeros estados. Y así como el pago de impuesto, que estaba solamente en el tercer estado, y la decadencia del comercio y las industrias, unido a las trabas aduaneras, arruinaban al Estado francés y creaban una situación de miseria generalizada. A esto hay que unirle que nuestro querido rey Luis XVI, y su corte derrochaban lo que el Estado francés no tenía, lo cual llevó a la bancarrota a Francia. Y esto hizo que nuestro querido rey se viera obligado a convocar a los Estados Generales. El tercer estado desobedeció la orden que había dictado Luis XVI y se reunió separadamente, constituyendo así la Asamblea Nacional, actitud que marcó el estallido de la revolución. Como el rey mandó clausurar la sala de sesiones, la Asamblea ocupó la sala del juego de la pelota y sesionó ahí. Los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia. Luis XVI tuvo que ceder ante los acontecimientos, invitando a que sesionaran juntos los tres estados. Fue así que surgió la Asamblea Constituyente. De este modo, el rey dejó de tener autoridad, y así la monarquía absoluta llegaba a su fin. La Constitución de 1791, de tendencia monárquica, sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como, igualmente, la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaban a poder del Estado,
y el nombramiento de las autoridades eclesiásticas se harían en adelante por elección del pueblo, provocando así la ruptura con la Iglesia de Roma. La Asamblea Legislativa de 1791 a 1792. La Asamblea se mostró hostil a la monarquía y tomó bajo su control la guerra revolucionaria contra los ejércitos extranjeros. Declaró la guerra a Austria y más tarde los ejércitos revolucionarios obtuvieron grandes victorias en Batmi y Jemmapes. El 10 de agosto de 1792, la Asamblea decretó la suspensión de Luis XVI, quedando privado de su autoridad. Quedaron conformadas 3 facciones dentro de la Asamblea. La primera fue los fuldenses, quienes eran partidarios de un arreglo con el rey. La segunda era la montaña o jacobinos, que planeaban la instauración del terror revolucionario. La tercera fueron los girondos, quienes tomarían el control de la Asamblea al final. Etapa republicana. Al disolverse la Asamblea Constituyente en 1792-1795, luego de la victoria de Valmy, se formó otra asamblea, la Convencional Nacional, y sus principales actos fueron: decretó la abolición de la monarquía y proclamó la república, sancionó el sufragio universal, procesó y ordenó muerte a Luis XVI, ejecución que realizó el 21 de enero de 1793. Obra cultural. Estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Fundó la Escuela Normal, la Escuela Politécnica, la Biblioteca Nacional, el Museo Louvre. Implantó el sistema métrico decimal. Antes de clausurar sus sesiones, la Convención promulgó la Tercera Constitución en 1795. Gobierno republicano tuvo la siguiente organización: el Poder Ejecutivo integrado por 5 miembros, el Poder Legislativo formado por 2 consejos, 500 diputados y ancianos senadores.